tal, estimados alumnos de IPEF? Deseo que se encuentren muy bien. Soy el profesor Juan José Cruz Aguilar y el día de hoy les he grabado un pequeño video para nuestra clase de Literatura 2. ¿Recuerdas el video anterior donde hablamos del desarrollo histórico del teatro? Pues bien, ahora vamos a profundizar sobre el género dramático, texto esencial en el teatro. Espero que el video te sea de muchísima utilidad y que lo disfrutes. En este video vamos a profundizar más sobre el texto dramático. Aquellas creaciones escritas no solo para ser leídas, como ya hemos dicho, sino para ser representados. El día de hoy hablaremos de los elementos del texto dramático. El texto dramático es el documento en el que se encuentra la historia e indicaciones que se deben realizar para llevar a cabo la representación, una obra teatral. Entre sus elementos más representativos podemos señalar la modalidad discursiva, las acotaciones, la historia o trama, lenguaje artístico, el espacio, el tiempo y los personajes. Describamos ahora cada uno de los elementos del texto dramático. La modalidad discursiva se refiere al modo en el que cada uno de los personajes va a reproducir sus líneas. Tenemos el diálogo, el monólogo, el soliloquio y el aparte. El diálogo es la conversación entre dos o más personajes. Esta es la expresión básica del teatro. El monólogo es la forma discursiva en la cual el personaje está solo en el escenario, donde plantea dudas acerca de las decisiones o compromisos que tomará, sus debates internos. El soliloquio es la forma discursiva en la que el personaje habla en voz alta, está solo y hace referencia al acontecer con presencia en el auditorio. Finalmente, la parte, en algún momento un personaje se aparta del resto o desvía su mirada para hacer un comentario en voz alta destinado al público, que no es oído por el resto de los personajes. Las acotaciones son indicaciones del autor de la obra. La actuación, el vestuario, los gestos, los comportamientos de los personajes aparecen siempre entre paréntesis. La historia o trama es lo que relata la obra. Cada texto se hace en función de la dramaticidad y la teatralidad de su época. La historia se presenta en forma segmentada, distribuida en actos y escenas que los personajes exponen durante el diálogo. El teatro reúne una multitud de elementos no verbales como escenografía, iluminación, música y vestuario, los cuales se convierten en el lenguaje teatral. En este, la palabra es solo uno de los elementos del idioma teatral que empapa al protagonista y al espectador en un mundo físico. Es importante señalar que en el lenguaje teatral destaca su carácter apelativo, que pretende llamar la atención del público y se manifiesta en el diálogo de los personajes y en la búsqueda de respuestas de otros. Otro de los elementos del texto teatral es el tiempo, el cual se clasifica en época, tiempo de historia y tiempo subjetivo. La época es la etapa histórica en la que se sitúan los hechos. El tiempo de la historia objetivo es la duración de los hechos. Y finalmente, el tiempo subjetivo es el tiempo que transcurre en la mente de los personajes a través de sus recuerdos, sueños o anticipaciones. Pasemos ahora a otro elemento del texto dramático, los personajes. El término personaje proviene del vocablo griego prosopon, que significa máscara de actor o personaje teatral. Son cada una de las personas o seres, ya sean humanos, animales o cualquier otra naturaleza, reales o imaginarios que aparecen en una obra artística. Finalmente, hablemos de una clasificación de los personajes. Existen distintos criterios. Nosotros vamos a considerar el criterio que señala el grado de importancia de cada uno de los personajes. Tendremos 5 tipos de personajes. El protagonista es el personaje más importante, el antagonista, el personaje que se opone a los fines del protagonista, los personajes secundarios, que son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en conflicto. Los personajes colectivos, tipo de personajes que a pesar de ser una sola persona, representan a muchas otras. Y por último, personajes alegóricos. Constituyen la encarnación de cosas abstractas que no son personas. ¿Qué te pareció el video? Interesante, ¿no? ¿Y a ti? ¿Te gustaría representar alguno de esos personajes? ¿Quisieras ser el protagonista, el antagonista o un personaje alegórico? Espero que el video te ayude a reforzar los conocimientos de nuestro curso de literatura. Que te encuentres muy bien, te envío un saludo, hasta la próxima.